Existe un plan secreto, o ya no tan secreto, para destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es una batalla que se está dando en el silencio, en el interior de la Santa Iglesia Católica. Es una batalla que se está librando entre las sombras. Es una batalla que es a largo plazo, pero esa batalla no descansa, ¿verdad? Es una batalla por la fe. Es una batalla en pos de la verdad, por el alma de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Desde el comienzo de la iglesia, desde el comienzo del cristianismo, las fuerzas del mal siempre han conspirado para destruirla. Es más, esa batalla interior que se dio en la iglesia la inició Judas, el traidor. Y este apóstol traidor fue el que abrió el camino a todas esas persecuciones que a lo largo de la historia la iglesia ha padecido. Tenemos a Judas, tenemos a los malos cristianos, tuvimos a Nerón, ¿verdad? El Imperio Romano, todo eso, ¿verdad? Más adelante, pues, comunismo, ateísmo, diferentes ideologías, como podemos estar viviendo hoy en día, ¿no? El comunismo recalcitrante que está viviendo la iglesia en nuestros días, pues todo eso, pues a mí como cristiano y seguramente a ti como cristiano o cristiana, pues te estará dando que pensar, ¿no? La confusión que reina hoy en nuestros días, pues eso es solamente una parte visible de esa lucha que se da en la iglesia. Que si la comunión en la mano, que si la comunión en la boca, que si misa tradicional, que si Novus Ordo, que si las ideologías están tocando en la puerta de la iglesia, a ver si se puede incorporar, miles de temas que a ti y a mí pues nos preocupan como cristianos. Pero eso es solamente esa lucha que se da de cara a la galería. Lo poquito que tú y yo podemos ver. Existe, y eso es Vox Populi, que hay y existe un plan maestro para debilitar a la iglesia desde dentro, desviando su verdadera esencia y desafiando sus enseñanzas más sagradas. La sexualidad, el homosexualismo, el sacerdocio de la mujer, si sí o si no, el diaconado también de la mujer, dar la comunión a los divorciados, la moral católica en general, ¿verdad? Vamos a tratar de meditar sobre todo este tema en los siguientes minutos y queremos pues señalar a esos enemigos infiltrados dentro de la iglesia que lo único que buscan es que la iglesia no lleve a buen fin su misión. Su misión es llevar a Cristo a todos los pueblos. Esa es la misión que le dio Jesús a sus apóstoles, por ende a la iglesia. A la iglesia no nos enviaron para que expliquemos que el papel va en el contenedor azul. No.
que el vidrio va en el contenedor verde. No, eso no lo enseñó Jesús. Tenemos que llevar a Jesús a todos los pueblos, sin ningún tipo, ¿verdad? Que la iglesia caiga en ningún tipo de ideología, como se está dando. Incluso vemos a obispos, cardenales, incluso hablar bien de la Agenda 2030, que lo que llevaría pues es al mundo a uno de sus mayores precipicios a nivel social y económico. Y existe incluso en la iglesia apoyo para esa agenda diabólica. Y que a veces nuestros ministros, aquellos que tienen que dar la cara por el pueblo cristiano, también caen en el error y se enredan en el mundo. A mediados del siglo XIX, Dios reveló al beato carmelita padre Francisco Palau que la Iglesia Católica estaba siendo de manera descarada infiltrada y que dentro de poco tiempo Judas, el apóstol traidor, estaría en el poder. Escuchó al demonio decir lo siguiente: nuestra obra la hemos desarrollado con mucha cautela, desde Judas, el traidor, hasta la fecha, encubriendo el plan con que fue concebida y que con sumo placer ahora tenemos consumado. El beato Palau entonces comenzó a rezar, pidiendo a nuestro Señor que impidiera eso. Y sin embargo, escuchó al propio Dios decir: escucha, deja que el diablo y el impío completen el misterio de la iniquidad que él inició dentro del propio santuario con Judas, el traidor. Pues de este modo, Dios le reveló que habría una guerra terrible, la más peligrosa que la Iglesia haya tenido que enfrentar en toda su historia. Y la pregunta, yo creo que es obligada, ¿no? ¿Cómo intentarían destruir a la Iglesia? Pues fundamentalmente a partir de 3 frentes bien definidos. Primero, destruir la noción del primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, abandonando el amor a Dios y viviendo solamente el mandamiento del amor al prójimo. El segundo frente sería destruir el sacerdocio y la misa, transformando el santo sacrificio en un simple banquete conmemorativo, un memorial, como la Santa Cena protestante. También en que el sacerdote deje de ser el ministro que representa a Cristo para ser simplemente pues esa persona que dirige la asamblea. ¿De qué forma están destruyendo el sacerdocio? Pues con esa infiltración en los seminarios, en los cuales causan escándalos que todos conocemos. Y así la sociedad verá al sacerdote como un monstruo, no como un ministro de Dios. El tercer frente, nivelar la verdad con el error. Ya no hay verdad, ya no hay error, sino lo que a ti te venga bien. Lo que a ti te encaje, pues eso es lo correcto, ¿verdad? Como si fuéramos protestantes. Lo que yo entiendo, lo que yo quiero creer, bien, y lo que no, pues lo desecho. Y transformando, ¿verdad?, esa misa, que es el sacrificio santo de nuestro Señor, pues eso sería un golpe duro por parte
de Satanás, ¿verdad? El tratar de eliminar la Santa Misa, porque si eliminas la misa, pues la Iglesia, el sacerdocio, el único fin es celebrar la Santa Misa. Y como estaba diciendo, confundir a las personas sobre aquello que es verdadero y revelado por Dios y aquello que es simplemente humano e incluso hasta herético. Ya no hay verdad, ya no hay dogmas. ¿Qué dice el protestante? Yo no creo en dogmas. ¿Ve? Ellos nivelan el error con la verdad. Al no haber dogmas, creencias obligatorias para cualquier cristiano, pues nos convertimos pues, en una especie de buffet religioso en el que tú vas a ir cogiendo cada uno de esos elementos que a ti te interesen. El trabajo de Judas lo tomaron las logias y las sociedades secretas en la Edad Media, cuando los judíos talmúdicos que odian a la Iglesia y que trabajan con el sistema financiero comenzaron a tener más libertad para instalar centros financieros y pudiendo financiar el proceso revolucionario. Primero en Holanda, en los Países Bajos y después en Inglaterra. Y segundo, comenzaron a instalar esas sociedades secretas formadas por gnósticos y muchos de ellos disidentes de los templarios. La orden de los templarios fue la primera que fue infiltrada por los talmudistas y por los herejes albingenses. Cuando estos fueron derrotados, muchos de ellos pues aceptaron a estas personas como monjes templarios. Estos fueron tomando cargos importantes hasta comenzar incluso a controlar la orden. Y en parte por eso fue uno de los grandes motivos por lo que esta orden fue disuelta por Clemente V. Pero estos grupos lograron guardar la fortuna de la orden y continuaron viviendo secretamente en muchos países de Europa, donde fueron acogidos para que pudieran seguir desarrollando sus ritos masónicos y manteniendo sus doctrinas gnósticas. Y así fueron centrales para el desarrollo de la masonería y el proyecto del nuevo orden mundial, que buscaba la destrucción total del cristianismo, en este caso, el final de la Iglesia Católica. También se infiltraron dentro de la Iglesia en general. Hay numerosos llamados de las logias a infiltrar la Iglesia. Por eso a mí me llama poderosamente la atención cuando sale algún masón diciendo que ellos no son satánicos, que ellos no están en contra de la Iglesia Católica, pero eso es simplemente la fachada, ¿verdad? Luego, lo que se cuece por dentro es totalmente diferente. Hay muchas logias que llamaban pues a infiltrar la Iglesia. La más célebre es la Instrucción Permanente Alta Bendita del año 1859, que sostiene que en pocos años el joven clero infiltrado gobernaría la Iglesia y serían llamados a elegir a un pontífice que estaría necesariamente imbuido de los principios masónicos. Todo ese clero joven que se infiltró en la Iglesia, que luego hubo casos, cientos de miles de casos de abusos. ¿Por qué? Porque un sacerdote quería hacer eso. No, sino que esas personas querían destruir a la Iglesia por dentro,
¿Acaso un sacerdote no sabe que eso está mal? Que eso es pecado. Un sacerdote que ama a Cristo, que ha decidido dar su vida por Cristo y su iglesia, va a cometer eso de manera que él mismo va a destruir su carrera, de manera que va a atacar el cuerpo místico de Cristo. ¿No sería mejor, si eres sacerdote y tienes esa tendencia a alejarte de esas personas e incluso abandonar el sacerdocio? Para no manchar al menos y para no crucificar de nuevo a nuestro Señor, para no llevar a la iglesia a escándalo. Por eso, en mi opinión, que en muchos de esos casos, pues sí, eran sacerdotes, pero infiltrados por estas logias. Un punto reseñable, ¿verdad?, de uno de esos casos en los que ese clero joven estuvo infiltrado dentro de la iglesia, buscando de que uno de ellos, pues, fuera llamado a ser sumo pontífice, ¿verdad? Y que ese papa, pues, estuviera lleno de esos principios masónicos. Recordemos que estuvieron a punto de tomar el poder en la elección del papa del año 1903, cuando el cardenal Giuseppe Rampolla, conocido por sus vínculos con las sociedades secretas y masónicas y su orientación hacia el catolicismo liberal, obtuvo la mayoría de votos en el cónclave para suceder a León XIII. Pero de manera providencial, Francisco José I de Austria lo vetó, basándose en el derecho de exclusiva que algunos monarcas católicos tenían para vetar a un candidato al papado. Y fue elegido el Papa San Pío X, quien lanzó, curiosamente, una fuerte campaña contra los modernistas y los masones. Pío X condenó el modernismo en su célebre encíclica Pascendi. Advirtió que los jóvenes seminaristas de su época ya tenían tendencias a la destrucción del catolicismo tal como había sido legado a los apóstoles. Y además dijo que ya no estamos ante adversarios que estuvieran, pues, disfrazados de ovejas, sino que estamos delante de enemigos que son enemigos declarados y amigos descarados dentro de nuestra propia casa. Que estando de acuerdo con los adversarios de la iglesia, tienen el más firme propósito de destruir la fe. Y hubo que esperar incluso medio siglo más tarde para que los liberales dieran un paso más firme para hacerse cargo de la iglesia. En el año 1960, el Papa tendría que haber revelado ese tercer secreto de Fátima, donde hay una clara advertencia de las consecuencias de abandonar el mensaje evangélico de Jesús, según todas las versiones del texto que andan por ahí. Por eso tenemos que rezar, tenemos que cuidar a la iglesia, a los ministros y saber discernir quién es el enemigo de la iglesia y quién está por y para la iglesia, ¿verdad? La iglesia la fundó el Señor. El Señor dijo que ni las puertas del infierno iban a prevalecer sobre la iglesia. Tenemos esa promesa. Y a veces
parece que esta barca, la barca de San Pedro, pues parece zozobrar, ¿verdad? Parece que por momentos la iglesia se hunde, pero no es así. Siempre la iglesia pues consigue tomar de nuevo fuerza y sigue navegando pues hacia donde el Señor le indica, ¿verdad? Que es evangelizar a todos los pueblos. La lucha será dura. De ti y de mí dependen también esos sacerdotes, obispos, el Papa tan atacado, para que oremos por ellos. Ellos están en ese primer frente, ¿verdad? Donde Satanás ataca, donde las logias masónicas y satánicas, pues, abordan, pues, a nuestros cardenales, obispos, sacerdotes y, por supuesto, al Papa. Porque el Papa, en ocasiones, está rodeado de lobos. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Golpead al pastor y las ovejas se dispersarán. Eso los enemigos de la iglesia lo saben perfectamente. Los protestantes lo saben perfectamente. Atacan al Papa, intentan sacar escándalos de donde no los hay. ¿Para qué? Para que tú y yo nos vayamos de la iglesia decepcionados y esa famosa frase, divide y vencerás. Esa debe de ser la frase favorita de Satanás. Divide y vencerás, ¿verdad? Pues la división es cosa del diablo. El Papa Francisco lo dijo hace poquitas fechas. La división la trae el diablo. Recen mucho por el Papa, recemos muchísimo por la Santa Iglesia Católica.